Bien. Busque Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6, desde el verso 25 en adelante. Dice así: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, ni el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Querido Dios, al compartir esta tu palabra, tú nos des la capacidad de poder entender, de poder discernir lo que tienes preparado para este día. Yo envío esta palabra sobre cada vida, sobre cada corazón, sobre toda persona allí que está escuchando este mensaje. Y en el nombre de Jesús declaramos, Señor, que este mensaje impactará, trastornará nuestras vidas, de tal manera, Señor, que estemos donde estemos, nuestras vidas afectarán a otras. Para la gloria de tu nombre te damos muchas, pero muchas gracias. Amén y amén. Sin duda que una de las cosas que más nos cuesta sobrellevar, nos cuesta vencer, es un poco la impaciencia, ¿no? Creo que la impaciencia hace que podamos ingresar en diferentes estados emotivos, y aún así saber que a través de la impaciencia hace que podamos nosotros hasta muchas veces hasta meternos en problemas, en dificultades, porque la impaciencia es algo que a veces supera y afecta no solo a nuestras emociones, sino muchas veces lo que nosotros hacemos. Ahora, en ese momento de impaciencia, a veces me cuesta entender, o muchas veces me pregunto, ¿por qué la persona cambia tanto en los momentos de crisis? ¿Se ha preguntado usted por qué la persona cambia tanto en los momentos en que entra allí en crisis? Yo creo que la impaciencia que a veces tiene la persona porque está esperando, porque las cosas no funcionan, porque de repente encuentra todas las puertas cerradas, porque su matrimonio, su hogar, su relación con sus hijos, su trabajo, enfermedades, no está por ahí siendo controlado, y a veces cuando se nos sale de la mano, cuando nos somos superados, fácilmente podemos entrar en crisis. Y yo creo que la impaciencia es la vía que conduce a la desconfianza, ¿sí? Y así cuando comenzamos a tener desconfianza, yo creo que perdemos allí el valor de las cosas. Y cuando perdemos ese valor de las cosas a través de la desconfianza, porque de repente estamos en un estado allí emotivo donde somos superados y desconfiamos de todas las cosas, a veces perdemos el valor de lo que es real y de lo que parece que es mentira.
lo primero que se produce es comenzamos a entrar en un estado de inseguridad. Comenzamos allí a movernos en forma insegura, donde dudamos de todas las cosas. Y la inseguridad produce incredulidad. Cuando una persona comienza a desconfiar, cuando una persona empieza a no sentirse seguro, a no confiar en sí mismo, a ver que está todo mal a su alrededor, lo primero que hace es comenzar allí a actuar en forma incrédula. No cree nada, no cree que su situación pueda cambiar y empieza después a enfocarse de tal manera que la palabra de Dios parece que no tuviera efecto. Aún pasa esto en los cristianos que muchas veces entran en crisis. Ahora, sin duda que detrás de todo esto está el diablo y sus mensajeros, su equipo de trabajo, como a veces decimos. Y sabe, el diablo usa estrategias para que su iglesia, la iglesia de Cristo, para que el creyente no actúe. Para que el creyente allí quede como encerrado, como que quede allí sin poder actuar en forma como corresponde de un creyente. Poner al diablo en su lugar. Lo que pasa es que a veces sucede que estamos tan afanados, estamos tan preocupados, tan impacientes por cosas que nos superan y no le encontramos la vuelta. Entonces comenzamos a alejarnos de Dios porque pensamos que Dios ya no nos atiende, porque pensamos que Dios ya no escucha nuestra oración, porque pensamos que está todo mal a nuestro alrededor y cada vez nos vamos encerrando allí y todo pasa por un estado emotivo. Y yo creo que allí el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, allí le decía, pelea la buena batalla de la fe. Yo creo que es la única batalla en la que nosotros debemos pelear. Dios no nos llamó a pelear con el diablo, porque el diablo ha sido vencido, el diablo ha sido derrotado. Nosotros no tenemos que luchar contra el diablo, no tenemos que pelear. La Biblia dice que debemos resistir al diablo y él huirá de nosotros. A veces gastamos fuerzas, gastamos energías para pelear contra el diablo y no fuimos llamados a eso. Ningún cristiano, ningún creyente fue llamado a pelear con el diablo, fue llamado a resistir. ¿Cómo resistimos? Por la palabra. Yo creo que se genera allí una batalla en nuestra mente y yo creo que el campo allí de la batalla está o se desarrolla en nuestra mente. Donde por un lado está si creemos lo que el diablo nos dice, creemos a la circunstancia, creemos a lo que nos está pasando o creemos lo que la palabra de Dios dice. Tenemos allí una batalla, tenemos allí un conflicto que se genera en nuestra mente. En los momentos de crisis se generan este conflicto, donde no sabemos qué es lo bueno, no sabemos qué es lo malo, no sabemos si seguir por acá o seguir por allá, y a veces nos sentimos encerrados, acorralados, y no encontramos la palabra justa, o no encontramos la persona justa que va a venir y va a hablar en el medio de ese conflicto. Y estas son cosas que el enemigo utiliza. Él siempre va a tratar de venir y traer conflicto en nuestra mente, en nuestro corazón, para tratar allí de torcer, de desviar nuestra fe. Él va a tratar allí en todo momento de agigantar el problema, para que nuestra crisis sea tan fuerte, tan grande, que nosotros podamos, para que nosotros salgamos en dirección incorrecta. Dios permite que haya crisis en nuestra vida para que nosotros aprendamos a crecer. Porque venciendo las crisis es cuando uno se fortalece, cuando uno adquiere una capacidad, adquiere un conocimiento. Y eso fortalece cuando hay crisis matrimoniales. Y a veces Dios permite, pero ¿por qué pasa esto?
Porque sin duda que hay alguna puerta que se está abriendo y Dios permite que pasen estas cosas, para que esas puertas sean cerradas, para que la pareja, el matrimonio se sienta fortalecido, para que reconozca sus errores, para que vea dónde están las falencias y así formar un matrimonio firme, un matrimonio seguro, un matrimonio estable, para que allí los componentes de ese matrimonio puedan llegar al objetivo primario. Usted no se casó con una persona solamente para tener hijos. Tener hijos es parte de ese objetivo, de ese plan llamado matrimonio. Hay muchas cosas que encierran el matrimonio. Y si nosotros, áreas de ese matrimonio, nosotros no atendemos, estoy hablando de matrimonio, podemos hablar de la amistad, podemos hablar del trabajo, podemos hablar, en fin, de tantas cosas, todo aquello que nos relaciona con algo. Hay personas que cuando no logran lo que ellos entienden o piensan que es, entran en crisis. Y se genera un conflicto. Y el que antes era mi amiga, mi amigo, pasó a ser mi enemigo, porque no piensa como yo. Porque no hace lo que le digo, en vez de ganarlo para el proyecto. Todo eso pasa allí por nuestra mente. El diablo usa estrategias. El diablo utiliza dos cosas y las utiliza muy bien. Utiliza el miedo y el dolor. El diablo hace que allí venga sobre nuestras vidas y en el momento pongamos el matrimonio, produce miedo en la persona que más ama, porque siempre va a haber alguien que va a amar más de los dos. Y la persona que más ama va a empezar a sentir ese miedo de perderlo o de perderla, ese temor, ese dolor. Y eso hace que a veces permita cosas que no corresponden. Y a veces no nos damos cuenta en cómo lastimamos a la otra persona, porque solamente estamos pensando en uno nada más. Y por eso a veces, como decía lo que acabamos de leer, el afán. A veces el afán nos lleva allí a tener anhelos o deseos que no corresponden o son fuera de lugar o no es el tiempo. Por eso el autor, allí Mateo, hablaba, decía, ¿por qué están pensando en esto? ¿Por qué se preocupan por lo otro? Si Dios tiene cuidado de todo. Cuando nosotros habitamos y vivimos allí en la presencia de Dios, cuando estamos bajo la voluntad perfecta de Dios, no tenemos que preocuparnos, Dios tiene cuidado de nosotros. Pero cuando nosotros entramos a mirar con otros ojos y empezamos a mirar otras cosas, ahí se genera el problema, porque estamos haciendo algo fuera de lugar. Cuando el enemigo logra imponer miedo y dolor en nuestras vidas, esto trae como consecuencia la incredulidad. Y la incredulidad es algo que afecta al cristiano, porque la incredulidad no nos hace alcanzar el objetivo y las metas que vamos a lograr, porque recuerde que todo lo que vamos a lograr y obtener es a través de la fe. Sin fe, dice la palabra de Dios, que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, dice este pasaje en el versículo 30, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Cómo es que Jesús les está hablando a los discípulos acerca de la poca fe? Ahora, les está recriminando. No dice que no tenían fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y ellos estaban con Jesús. Vale decir que ellos tenían fe, porque escuchaban hablar a Jesús. Ellos acumulaban, ellos recibían fe. Pero a veces tenemos fe y la empleamos mal.
no sabemos emplear la fe, no sabemos actuar en lo que creemos. La fe fue creada para ayudarnos a lograr, para alcanzar, para tomar las cosas que humanamente nosotros no podríamos obtener. Eso es un poco para qué fue creada la fe. Ahora, la fe es la mano que se mete en lo sobrenatural de Dios. Cuando peleamos o luchamos en lo natural, vale decir en nuestra fuerza, la fe no nos sirve. La fe es una herramienta espiritual. Por eso digo que si nosotros en el momento de crisis comienza en nosotros a operar la incredulidad, la incredulidad es contraria a la fe. Entonces empezamos a entender que está todo mal, empezamos a entender que Dios no tiene poder para cambiar, para transformar. Y nos metemos en el jueguito de lo que el enemigo quiere, la duda, el miedo, el temor. Comienzan los celos, la desconfianza. Ahora, ¿se ha preguntado por qué pasa esto en la vida de las personas? Yo creo que se trata de la misma persona pasando por tres situaciones. Una persona que entra en crisis, que entra en conflicto, es la misma persona pero pasando por diferentes situaciones. Está pasando por un antes, durante y después. Lo que va a predominar, lo que va a sobresalir, va a ser la información que tiene esa persona. La crisis, los conflictos, las adversidades nos sirven para modificar nuestras vidas. Todo lo que sucede, todo lo que pasa, todo lo que Dios permite que suceda, va a marcar nuestras vidas, para bien o para mal. Pero siempre va a estar allí, dejando una huella en nuestras vidas. En nosotros está. ¿Cómo hacer para sobresalir? ¿Cómo hacer para vencer y derrotar ese momento de crisis? ¿Cómo salir? ¿Cómo no ser herido en ese momento? El gran problema que para veces sucede, que para salir a veces de las crisis, de los conflictos, a veces tenemos que ceder. A veces tenemos que reconocer que estamos equivocados y aquí se genera el conflicto mayor. Aquí es donde entramos en conflicto verdadero, genuino, y en vez de mirar a Dios miramos para abajo porque sabemos que estamos equivocados, que cometimos errores. Y a veces nos cuesta reconocer que estamos equivocados, que hemos cometido errores y no estamos dispuestos a retroceder y pedir perdón por los tales. Por eso muchas veces cuesta tanto ponerse de acuerdo en las personas. Por eso cuesta tanto ponerse de acuerdo entre padres e hijos. Por eso cuesta tanto formar una sociedad. Porque cada uno tiene su forma de pensar, su lectura de la situación. Entonces cada uno quiere imponer, cada uno quiere ordenar como le parece que va y no acepta otro pensamiento, no acepta que alguien piense diferente. Entonces se genera ese conflicto. He visto discutir a muchas personas de una misma cosa, pero hablando lo mismo y creyendo lo mismo, solo que hablaban diferente. Pero estaban hablando de lo mismo. Lo que pasa es que la esencia de ellos era discutir. Así que discutían hasta hablando lo mismo. Y a mí me causaba tanta gracia escucharlos. Hasta que le dije un momento, a ver, vamos a ordenarnos. ¿Qué es lo que pensás vos acerca de esto? ¿Y qué es lo que pensás vos acerca de esto? Y los dos se miraron y se dieron cuenta que los dos pensaban lo mismo. Pero ¿sabes cuál era el problema? El problema es que los dos eran desordenados. Y cada uno imponía. Y esto, y el otro decía, lo mismo. Y estaban hablando lo mismo, pero el desorden no les permitía ver a ellos que había una verdad, los dos estaban hablando lo mismo. Pero estaban acostumbrados, tan acostumbrados a discutir,
que hasta hablando una verdad discutían. Y eso a veces pasa en las parejas. Están hablando de lo mismo, pero se están gritando. No hay paz en sus corazones. No hay paz. No hay paz. No hay paz. ¿Por qué no hay paz? Porque lo hacen en sus fuerzas. Porque no ponen a Dios en primer lugar. Para poder salir de las crisis necesitamos la ayuda de Dios. Porque Él es el único que puede traer paz a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestras crisis. Él nos va a sacar de todas las crisis. Ahora, siempre digo que tanto una pareja como una sociedad, como un proyecto, cuando entra en crisis, según sean sus fundamentos, o sea, la base en que fue constituida, va a prevalecer o va a desaparecer. Si en una pareja solamente se casaron por una atracción física o porque uno metió la pata y dijo, bueno, está bien, me hago cargo, se casaron. Esa pareja tiene muy poco fundamento, muy pocas raíces. Y muy difícil permanezca de pie cuando no hay allí lo que hablábamos hoy del amor genuino, del verdadero amor, el amor que lo da, no el amor que pide, el amor que busca el bien de la otra persona. Entonces, según su fundamento, es lo que va allí a durar. ¿Saben? Dios es el mismo, tenemos que entender, tenemos que saber que Dios es el mismo anteriormente, durante o después de nuestra crisis. Nuestras crisis no afectan ni modifican a Dios. Dios es el mismo antes de nuestras crisis. Dios es el mismo en nuestras crisis. Y Dios es el mismo después de nuestras crisis. A Dios no le afecta. Dios siempre está en el mismo lugar. Dios siempre es el mismo y sigue pensando lo mismo de nosotros. Pero las crisis afectan nuestras vidas. Ahora de nosotros depende hasta dónde va a afectar esa crisis en nuestras vidas. Y podemos utilizar las crisis para crecer, para fortalecernos, para cerrar puertas. Cuando hay crisis en un matrimonio, atento, porque hay algo que no está bien. Hay una puerta que debería estar cerrada y está abierta. Cuando hay crisis, cuando la persona no mira a los ojos, es una señal. Cuando la persona no te mira a los ojos, algo está ocultando. Porque dice que los ojos son las ventanas así del cuerpo. Algo está ocultando. Tené cuidado, presta atención, ora al Señor. Él te va a revelar todas las cosas. Él te va a mostrar dónde están esas puertas abiertas. El factor que va a marcar la diferencia será nuestra actitud durante ese proceso. ¿Sabe? Yo creo que la vida es un camino de entrenamiento. La vida es un lapso, un periodo donde todos vamos a vivir, todos vamos a cumplir. Hay dos cosas que todos vamos a cumplir, que es nacer y morir. Todos vamos a pasar por ese proceso. Un día nacemos y un día vamos a dejar esta tierra. Pero hay un lapso, hay un periodo, hay un tiempo desde que nacemos hasta que morimos. Y a nosotros nos va a tocar cómo pasar, cómo caminar, cómo transcurrir ese tiempo en la vida. Vamos a depender de nosotros cómo queremos vivir. Por eso le dice aquí, hablaba del afán, hablaba de que había perdido su confianza en la provisión de Dios. Dice, ¿no es la vida más que todo? ¿No valéis vosotros más que ellos? Considerad. Ahora, ¿qué pasaba con estos discípulos? ¿Dónde estaban allí errados? Porque ellos tenían fe, como nosotros.
¿Por qué no usamos esa fe? ¿Sabe por qué muchas veces nosotros no podemos salir de las crisis? Porque estamos mal enfocados. Mucha gente viene a este lugar, escucha la palabra, pero solamente viene por necesidad. Solamente viene cuando necesita de Dios. Y Dios está un poco más allá, Dios quiere ir un poco más allá de suplir tu necesidad. Dios quiere tener un trato contigo, Dios quiere ayudarte en todos tus sueños, en tus proyectos, en todo lo que tenés planeado. Tenés sueños y proyectos para este 2016. ¿Por qué no involucras a Dios? ¿Por qué no pones a Dios en tus planes? Está bueno que vengas a este lugar y recibas lo que viniste a buscar. Porque Dios te lo va a dar, porque Dios es bueno. Pero qué bueno sería que una vez que recibiste aquello que viniste a buscar, vengas luego para darle gracias, pensando que mañana o pasado vas a volver a necesitar. Y a veces nos pasa esto, a nosotros, los creyentes, los antiguos, los viejos, los que ya conocemos al Señor, que como que estamos acostumbrados a recibir. Señor, mira, tengo que pagar las cuentas, Señor, no tengo para comer, Señor. Y Dios te da para comer, te ayuda a pagar las cuentas. Y nunca de tu boca salió, gracias, Señor. Gracias porque supliste mi necesidad. Fíjese que dice el versículo 33, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él sabe lo que necesitamos. Cuando encontró a Pedro allí, triste, aburrido, de mal humor, porque no había pescado nada. Y lo encontró a Pedro allí fracasado. La pesca era lo más importante porque ellos comían, podían comercializar con la pesca. Pero Pedro estaba allí con las manos vacías. ¿Y sabe lo que hizo Jesús? Le dijo, Pedrito, mirá, yo sé que sos un buen pescador, pero yo sé dónde están los peces. Yo sé dónde está lo que necesitas. ¿Y qué le dijo? Boga mar adentro. Ahora, quiero que preste un detalle, preste atención a este detalle. Jesús no le dijo, parate ahí con el agua hasta los tobillos y tira la cañita o tira la red, que ahí vas a pescar lo que necesitas. Porque claro, si Pedro, toda la gente lo vio salir a Pedro, de que no había pescado nada. Imagínese usted la cara de Pedro, un mal humor de aquello. Y Jesús lo estaba desafiando a ir boga mar adentro, metete allá que todos vean de lo que yo voy a hacer con vos. Si viniste en este día y en este día estás con las manos vacías, yo quiero decirte que Dios te está desafiando a ir en contra de todo lo que en este momento está sucediendo. Así como hizo Pedro. Pedro no tuvo reparos. Pedro no se quedó ahí pescando sardinitas ni cornealitos ahí a la orilla. Pedro se metió bien adentro, bien al fondo. Y Jesús le dijo, tira la red acá. Jesús le dijo, yo sé dónde está lo que necesita. Tira la red acá. Él le indicó, le dio directiva, le dio dirección. Acá está lo que necesita. Dios te va a llevar, Dios te va a dar. Y te va a llevar al lugar donde está lo que tú necesitas para ser feliz, para cubrir tu necesidad. Tan solo acepta el desafío. Boga mar adentro. O sea, metete más a lo profundo, le dijo. Porque mucha gente les pasa eso. Quieren el todo de Dios, quieren tener la red llena de peces, pero no quieren meterse adentro, no quieren comprometerse. Quieren solamente allí, vienen a este lugar para mirar las manos de Dios, a ver qué tiene para darme en este día. Dios está buscando personas en este año en quien pueda confiar. Dios está buscando personas que quieran ser obedientes a la voz del Señor. Dios está buscando personas que cuando Dios le diga, metete mar adentro, dale, yo estoy con vos, allí está lo que necesitas, las personas sean obedientes. Ojalá que en este día
al escuchar esta palabra, aceptes este desafío. Ojalá que en este día pienses que esta palabra no es para otros, sino que es para ti. Dios te está desafiando. El apóstol Pedro, en una de sus cartas, él escribía, echando toda vuestra ansiedad en Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Deja de preocuparte. Deja de sentirte mal. Deja de luchar en tus fuerzas. El secreto está allí. Dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pone a Dios en primer lugar en tu vida, en tu matrimonio, en tu trabajo, en el estudio, en tu familia, en tu relación de amistad con tus hijos. Pone a Dios en primer lugar. Deja que Él haga. Este pasaje consta de muchas verdades. Busca primeramente a Dios y su justicia. No intentes hacer justicia por tu propia mano. Deja que Dios sea el que haga justicia por ti. Quizás en este tiempo estuviste padeciendo maltrato. Yo quiero decirte en este día que si pones a Dios en primer lugar, Él hará justicia por ti. Y no solo eso, dice que Él agregará añadidura a aquellos que ponen a Él en primer lugar. Así que yo quiero terminar con esto en este día. Antes de hacer una oración por usted y desafiarte a que pongas a Dios en primer lugar. Dios sigue siendo siempre el mismo en el medio de tu crisis, en el medio de tu conflicto. Jesús entró en un momento de conflicto en la vida de esta mujer. La mujer samaritana. Esta mujer estaba allí, había pecado. Esta mujer no era aceptada, no era querida, no era tenida en cuenta. Hasta que entró en contacto con Jesús. Y Jesús no solo trastornó la vida de esta mujer, restauró el corazón de esta mujer. Y esta mujer fue un instrumento que Dios usó para hacer milagros, señales y prodigios en Samaria. Samaria era un lugar que no se podía ingresar. Samaria era un lugar que no se podía entrar allí. Los discípulos tenían miedo, tenían temor de ese lugar. Pero una persona que se animó, llamada Jesús, a hablar y cambiar y transformar y darle una palabra de aliento a una mujer, cambió y transformó no solo la situación de esa mujer, sino la situación de toda una ciudad. Dios puede usar tu vida para trastornar, cambiar, modificar el curso de muchas personas allí afuera. Tú puedes ser ese provocador de milagros, provocadores de felicidad. Aquella persona que Dios va a usar como un canal de bendición para otros, para que otros puedan acercarse a esta verdad. El 90% de las personas allí afuera viven afanadas en su trabajo, tienen miedo, tienen temor a perder el trabajo, tienen miedo, temor a perder sus hogares, tienen miedo y temor a perder sus hijos. Todo es miedo, todo es temor, porque es lo que el diablo está allí ofreciendo. El diablo vino para hurtar, matar y destruir, pero Jesús vino para traer vida y vida en abundancia. Y en nosotros está en proclamar esa vida a las personas que lo